Así que quieres aprender español. ¡Qué bueno! Pero claro, si estás aquí es porque te gustaría conocer una manera de hackear el sistema y aprender español más rápido. ¿Acaso existe un ingrediente secreto para saltarse toda esa parte aburrida y complicada y aprender español más rápido? Quédate, porque aquí te lo enseño. Pero primero que todo te recomiendo que actives los subtítulos si así lo necesitas. Yo los he editado palabra por palabra para que este video sea más fácil de entender. Y también, si tú quieres, puedes suscribirte. Suscríbete. ¿En qué íbamos? Sí. El secreto para aprender español nunca antes revelado. Aquí y ahora. Corre video. The secret ingredient is nothing. Huh? You heard me. Nothing. There is no secret ingredient. Espera, no te vayas, ok, es verdad. No hay ningún secreto en este video y es verdad. Tal vez hice un poco de clickbait para captar tu atención, pero yo necesitaba captar tu atención para decirte algo importante. Y es que para entender un idioma, para hablar correctamente un idioma, no hay atajos, no hay caminos fáciles. Don't have to. To make something special, you just have to believe it's special. El éxito y la rapidez con la que aprendas un idioma dependerá de ti y solo de ti. Ahora que has entendido el gran poder que está en tus manos, el poder que está en tu voluntad y en tu decisión consciente de aprender español, vamos a crear un plan para aprenderlo correctamente. Los tips que voy a darte a continuación los he aprendido en estos años enseñando español y los he aprendido también de mis estudiantes. He visto con mis propios ojos cómo el aplicarlos les ha ayudado a mejorar su español cada día. Número 1, escuchar. Escuchar y entender es mejor que hablar mucho. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú sabes escuchar, si tú escuchas correctamente, podrás procesar el mensaje que te están dando y así podrás estructurar una buena respuesta, no importa si es corta. Piensa en la manera natural en la que un ser humano habla su idioma materno. Los bebés pasan al menos un año solo escuchando, sin decir una sola palabra. Y en promedio es después del año que empiezan a balbucear. Seguido de esto, a los 18 meses empiezan a decir sus primeras palabras. No digo que tienes que esperar 18 meses para empezar a hablar el idioma que estás aprendiendo, no. Con este ejemplo lo que quiero es recalcar la importancia de escuchar y entender antes de hablar mucho o de memorizar respuestas aleatorias. Recuerda, hablar correctamente es una consecuencia de escuchar con paciencia. Tip número 2. Exponerte al idioma, exponerte masivamente al vocabulario. Abrir las puertas de tu corazón de par en par, de tu cerebro de par en par al idioma que estás aprendiendo. Cuanto más te rodeas del idioma, más aprendes y mejor lo hablas. Y no necesariamente tienes que irte a otro país para tener una inmersión total, aunque esto sería maravilloso. La exposición al idioma puedes hacerla desde tu propia casa, escuchando música en el idioma que estás aprendiendo, leyendo los libros, escuchando podcasts, viendo películas, viendo series y también teniendo conversaciones con nativos por internet, que aprovecho el momento para decirte que hay plataformas maravillosas, pero mi favorita es italki, que es donde yo trabajo hace más de 6 años. Pero así como italki hay otras plataformas y aplicaciones más que pueden serte útiles para tener contacto con nativos sin necesidad de salir de tu casa, sin necesidad de salir de tu país, a la hora y en el día que más te conviene. También para aprender vocabulario
Hay aplicaciones como Duolingo, que es la aplicación reina, muy popular y es muy útil para aprender los cimientos o el vocabulario básico. También hay otra aplicación que me gusta mucho que se llama Anki. Hay mucha ciencia detrás de Anki y en el diseño de Anki. Se basa en una técnica de estudio de repetición espaciada que facilita la memorización a largo plazo. Y si quieres una ayudita con tus mazos en Anki, nuestros amigos de Hello Spanish nos han dado unos descuentos especiales. Ellos han diseñado mazos espectaculares con palabras muy útiles en su debido contexto, con diferentes ejemplos que seguramente te van a ayudar muchísimo en tu propio proceso de aprendizaje. En la caja de descripción vas a encontrar más información al respecto. Entonces, ya lo sabes, es súper importante que te expongas al idioma de la manera que sea más divertida, cómoda para ti. Por ejemplo, como una historia personal, quiero contarte que me encantan los dramas coreanos, los K-dramas. Y aunque yo no estoy intentando aprender coreano, yo escucho la serie en su idioma original con subtítulos en español. Yo voy leyendo los subtítulos y voy escuchándolos en coreano. Yo no estoy intentando aprender coreano, sin embargo, yo ahora conozco algunas palabras, sé cómo decir algunas palabras porque las estoy escuchando constantemente, porque se repiten a lo largo de los capítulos, a lo largo de la serie, y en un punto mi cerebro simplemente las memoriza. Lo mismo pasa con el inglés. Me encanta la música, me encanta escuchar canciones en inglés, y cuanto más escucho una canción y después tengo curiosidad por saber qué dice la canción y luego yo sé qué significa cada palabra de esta canción, es vocabulario nuevo que yo incluyo en mi propio conocimiento del inglés. Entonces, personalmente me ha ayudado mucho. Sin embargo, hay otras opciones. Tú necesitas elegir la que te guste más, con la que te sientas más cómodo, y aunque sea de manera pasiva, vas a estar aprendiendo el idioma que quieres, en este caso, español. Tip número 3. Gramática. Ay, yo sé que tú lo has escuchado. La gramática de español es súper difícil, es súper complicada. No. Tengo miedo. Yo sé, yo te entiendo. Gramática de español no es fácil, es verdad. Cuando yo tengo que explicar algunos temas de la gramática de mi propio idioma a algunos estudiantes, incluso para mí es difícil. Sin embargo, no intentes escapar de ella. Por lo menos puedes aprender la gramática básica, los diferentes tiempos, y con la práctica podrás entenderlo mejor y comunicarte mejor. Porque un día de gramática te va a ahorrar semanas de confusión. Estudiar y comprender la gramática, al menos la gramática básica, te ayudará a mejorar tus conversaciones, a estructurar mejor tus respuestas, a expresarte con más fluidez, con más naturalidad y confianza. Imagina un helado. El helado es esta parte principal de escuchar, hablar, exponerse al idioma, pero la gramática llega a ser como las chispitas arriba del helado. Las chispitas de gramática te ayudarán a hablar con fundamento, ya que sabrás estructurar mejor tus frases, tus conversaciones, y eso va a impactar positivamente en tu fluidez y en tu confianza. Y así hemos llegado al final de este video. Recuerda los 3 puntos. Primero, escucha mucho, escucha más de lo que hablas. Número 2, tener una exposición masiva al idioma. Número 3, aprende un poquito de gramática. Puede que no va a ser lo más divertido del mundo, pero va a ser muy efectivo. Y en este 2025, Paulita y yo queremos ser más constantes con este canal. Esperamos poder acompañarte de una manera más consistente, más constante por medio de videos en este canal de YouTube. Con este video damos inicio a una nueva temporada
En la caja de descripción también voy a dejar los links del perfil en Italki de Paulita, que es la otra parte de este canal, y también de mi perfil en Italki, y ahí nos podrás encontrar si quieres una clase con nosotras. Recuerda que también hay unos descuentos especiales en Anki para ti en la caja de descripción. Te deseamos lo mejor en este nuevo año, que tu meta de aprender español pueda cumplirse. Este es el año. En un próximo video verás cómo aplico los consejos que acabo de darte en este video en mi propio aprendizaje del inglés. Voy a documentar también esto y, bueno, si tú quieres puedes dejar un comentario. Nos hace muy felices leer comentarios, que interactúes con nosotros. También puedes suscribirte. La suscripción es totalmente gratis. Por favor, suscríbete. Dale like al video si te gustó. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Próxima ocasión no, nos vemos la próxima semana. Lo prometo. Espero. Y así hemos llegado al final de este video. Recuerda, escucha mucho, escucha más de lo que hablas. Ten una exposición masiva al idioma. Número 3. Se me olvidó.